Hola muchachos, un saludo cordial, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar el tema de geografía económica. Tenemos que considerar que la geografía analiza diferentes temas, los cuales son importantes para comprender de una mejor manera la sociedad y las problemáticas que se generan en ella. Para nuestro caso, la geografía toma algunas teorías y métodos de la economía para analizar aspectos particulares del espacio geográfico. Vamos a mirar cuáles serían estos aspectos. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la geografía económica. Entonces podemos decir que la geografía económica es un subcampo de la geografía humana. Esta se encarga del estudio de la localización, de la organización y de la distribución en el espacio de las actividades económicas de las personas. ¿Listo? La geografía es un campo multidisciplinario que se alimenta de conocimientos de otras materias como son la sociología, la historia, las ciencias políticas, la economía y muchas otras ciencias. La geografía económica se enfoca específicamente en estudios sobre la distribución de las actividades económicas en el espacio. ¿Cuál de estas actividades se practican en una región o en un país determinado y de qué forma se llevan a cabo? Para ello suelen usar modelos espaciales matemáticos. ¿Listo? Algunos de los temas que trabaja la economía, la geografía económica son la forma en que las actividades económicas afectan el medio ambiente, el desarrollo de los fenómenos de industrialización y globalización. Como la geografía se basa en otras materias para realizar sus investigaciones, pues en este momento entonces vamos a estudiar algunas que se ven directamente relacionadas con la geografía económica. Dentro de esa tenemos la economía. ¿Listo? Entonces la economía identifica y analiza el proceso productivo de bienes y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades humanas. Recordemos que por bienes y servicios nosotros hablamos de todo lo que nosotros como seres humanos requerimos en un momento dado de nuestras vidas. Pueden ser alimentos, pueden ser elementos tecnológicos, pueden ser vestuarios, pueden ser otra cantidad de cosas que nosotros buscamos usualmente. Podemos decir que la economía social es una ciencia, la economía, perdón, es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos que existen para satisfacer las necesidades humanas. Además de eso, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos respecto a la compra y venta de productos y servicios y bienes como tal. ¿Listo? Dado que los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente no todos podemos disponer de todo al mismo tiempo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos hace falta. La ciencia económica entonces se vuelve, digamos, en este momento la forma de tomar decisión de cada uno de los individuos en la medida que priorizamos qué es lo que requerimos primero, qué requerimos segundo, y también en la medida que organizamos, digamos, los estados y los recursos económicos que cada uno de nosotros requiere. Esos recursos obviamente los vamos a llamar recursos escasos. También la geografía económica tiene relación con la historia. Entonces, comprende los procesos temporales que configuran las dinámicas socioeconómicas actuales. Como ustedes se dan cuenta, pues entonces la historia económica estudia el cambio o la evolución de las estructuras económicas de las sociedades a lo largo del tiempo. Vemos ahí en la imagen entonces cómo el modo de producción ha cambiado de un sistema esclavista a un sistema feudalista, a un sistema capitalista, los cuales ustedes han venido estudiando a lo largo de la historia, ¿listo? A lo largo de la materia de historia. La historia económica entonces estudia a través de estos métodos, de estos modos de producción, cuáles han sido esas estructuras económicas y los hechos que marcan un cambio en el rumbo que tuvieron las sociedades en el pasado. Nos ofrece entonces herramientas para explicar la situación económica actual de un país y vislumbrar las tendencias que tiene hacia el futuro. Algo que hemos visto en clase de geografía es la demografía. La geografía económica también toma estudios de la demografía, debido a que la demografía pues analiza la dinámica poblacional tanto de la dimensión individual como la dimensión colectiva. Recordemos que cuando hablamos de demografía estamos hablando del estudio de la cantidad de personas que existen en un espacio geográfico, en una región específica. ¿Listo? La demografía es la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura, la evolución y las características de la población humana. Y obviamente la demografía, para conocer todos estos aspectos específicos, se auxilia de la estadística y la utiliza como una herramienta fundamental para realizar sus estudios sobre los datos que pueden obtener de acuerdo a las comparaciones que se necesitan hacer entre unos y otros aspectos. ¿Listo?
Tenemos otra parte que se basa en la geografía económica, que también tiene que ver con la demografía, que es la estadística. Entonces tenemos que considerar que la estadística es el manejo cuantitativo de las actividades económicas y su análisis espacial. No es solo sacar cifras, sino que también es tratar de establecer esas cifras cómo se comportan en el espacio. Entonces, la estadística nos muestra métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones importantes. Podríamos decir que entonces esta ciencia, la estadística, lo que hace es trabajar con datos y su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información que se obtiene o que se socava de un momento dado. Para nuestro caso, pues entonces en este mapa que ustedes están dando cuenta, cómo se espacializan esos datos y cómo se puede generar una estadística poblacional en un espacio geográfico específico de acuerdo a lo que se está midiendo. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta que la estadística tiene una metodología aplicable al estudio de distintas disciplinas. No es solamente un estudio matemático, sino que nosotros podemos aplicar la estadística en muchos otros estudios, como pueden ser la biología, la física, la economía, la sociología, la geografía en nuestro caso, y muchas otras materias que nosotros podemos generar. Tenemos que considerar también que la estadística nos ayuda a obtener muchas conclusiones relevantes para el estudio de todo tipo de circunstancias, que pueden ser circunstancias, por ejemplo, humanas, pueden ser circunstancias animales, pueden ser circunstancias vegetales, entre muchas otras. ¿Listo? La geografía económica también tiene muchísima relación con las ciencias de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues las ciencias de la Tierra lo que hacen es conocer las características de los recursos naturales y las posibilidades de uso por parte de la sociedad. Pareciera que cuando hablamos de ciencias de la Tierra nos referimos a algo ajeno al ser humano, a algo que está externo al ser humano. Sin embargo, es importante considerar precisamente que nosotros somos los que utilizamos estas ciencias, esta posibilidad de entender el mundo para obtener lo que nosotros requerimos. Tenemos que considerar entonces que las ciencias de la Tierra también pueden ser consideradas geociencias, y estas son disciplinas de las ciencias naturales que estudian la estructura, la morfología, la evolución y la dinámica del planeta Tierra. ¿Listo? Estas ciencias de la Tierra o estas geociencias lo que nos permiten o lo que nos brindan son herramientas para planificar una explotación racional de los recursos naturales, comprender de pronto cuáles son esas causas que originan los fenómenos naturales que afectan al ser humano. Puede ser derrumbes, pueden ser un proceso de remoción en masa, puede ser por ejemplo un volcán que puede en algún momento llegar a desarrollarse. Entonces, pues esto es algo que nosotros tenemos que considerar. Los fenómenos naturales que afectan al ser humano, y al mismo tiempo cómo influye en la naturaleza con sus propias acciones. Parte de estas ciencias de la Tierra, pues nosotros tenemos la geofísica, la geología, la geografía, la meteorología, la oceanografía, la paleontología, entre algunas otras. De nuevo, la geografía económica tiene relación, por ejemplo, con la política. ¿Listo? Entonces tenemos que considerar que digamos, en su aspecto político lo que hace es analizar esas relaciones de poder que se dan alrededor de la distribución y el acceso de los recursos, bienes y servicios. Para el caso que nosotros estamos viendo aquí en este momento, por ejemplo, vemos cómo es la distribución de agua en el planeta y cómo es la distribución de energía por habitante en el planeta. Entonces fíjense que hablamos de una distribución y acceso de recursos por parte de los seres humanos, y cómo estos pues obviamente en algunos casos se ven con mayor acceso y en otros casos con menor acceso. Entonces lo que tenemos que considerar es que la política económica comprende esas acciones de decisión que las autoridades de cada uno de los países toman dentro de un ámbito económico. Si yo requiero un ámbito específico con el agua, por ejemplo, o un ámbito específico con la electricidad, pues yo voy a tomar una decisión frente a esto. Entonces lo que se hace es intervenir, controlar la economía del país para proporcionar entonces la estabilidad y el crecimiento económico que se requiere. Obviamente generando pues unas directrices, unos lineamientos que nos permitan un buen funcionamiento. ¿Listo? En la medida que cada uno de estos países establece una determinada política económica,
el mismo país se encarga del control de los diferentes factores económicos importantes para el país, como son por ejemplo el mercado laboral. Entonces en este caso nosotros podríamos hablar que dependiendo de donde se requieran ciertas personas para trabajar en alguna circunstancia específica, podríamos asumir que el país va a generar unas políticas sobre esto. ¿Listo? Fíjense que nosotros tenemos entonces muchísimos elementos con los cuales nosotros vamos a trabajar o podemos trabajar en la geografía económica. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuál sería la importancia y la relevancia de esto? Pues sería que la trascendencia de la geografía económica radica en el hecho de que nos permite conocer las características de un espacio geográfico determinado, los recursos de los que dispone, las formas de producir esos recursos y esos bienes y esos servicios, los impactos que puede derivar de la utilización de esos mismos recursos y las posibilidades de desarrollo de diferentes actividades económicas. Entonces, en el caso que nosotros estamos viendo ahí en las imágenes, vemos la mina del Cerrejón aquí en La Guajira. Entonces, fíjense que nosotros tenemos distintas actividades económicas, todas apalancadas precisamente por los recursos de los que dispone Colombia, por las formas de producir que tiene en ese momento esa mina, los impactos que derivan, porque pues ustedes se dan cuenta que eso es una mina gigantesca a cielo abierto. Esas volquetas que ustedes ven ahí, pues más o menos pueden hacerse la relación del tamaño que tienen, son volquetas gigantescas, y a pesar de eso en la foto de la izquierda pues se dan cuenta que se ven pequeñitas. Imagínense entonces el gran hueco que tienen que hacer en la tierra para extraer todo ese carbón. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí en este momento en La Guajira, con estas imágenes que les estoy mostrando, lo que se está haciendo es una nueva configuración espacial. ¿Listo? Hay unas dinámicas económicas, hay unos problemas ambientales que es importante resaltar sobre esto. Podemos ver, por ejemplo, que obviamente la actividad económica de extracción de carbón pues nos va a generar unas riquezas considerables, pero esas riquezas considerables, cómo son utilizadas, realmente están generando un bienestar, y tendríamos que analizar cuáles serían las problemáticas que está generando esta actividad económica, por lo menos en términos medioambientales. Pues hacer un hueco gigantesco en la tierra no es que sea lo más formidable para el medio ambiente. En dimensiones, por ejemplo, también humanas, médicas, por ejemplo, cuáles son las condiciones de trabajo de las personas que se encuentran allí extrayendo todo este carbón y pues viéndose sometidos precisamente a todo este polvo que se levanta y estas condiciones tan fuertes de trabajo. ¿Listo? Todo esto lo que nos genera la geografía económica, al analizar todos estos ámbitos, lo que nos permite es relacionar esas actividades económicas con pues de pronto algunas posibilidades o algunas soluciones posibles que se pueden generar para estas mismas. Eso fue todo por ahora, muchachos. Me despido de ustedes, espero hayan tenido esto, resuelvan las preguntas que les voy a generar en las tareas en Teams. Muchas gracias.